Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches para ti, donde quiera que estés de este planeta Tierra. Gracias por conectarte con nosotros como cada viernes. Agradecemos tu presencia el día de hoy. Le agradecemos al maestro Kalama Sadak que haya dejado de lado un poco todas sus actividades, viene terminando un retiro, está organizando otro. Gracias, maestro, por regalarnos su tiempo y su sabiduría. Quiero agradecerle como cada semana, aunque se oye repetitivo y hay gente que me dice, ya no lo digas, ya lo sabemos, pero siempre hay gente nueva que no lo sabe y es importante agradecerle a los compañeros que no cobran nada por estar aquí, por hacer estos flyers que no son con inteligencia artificial. Mariano Ríos desde Buenos Aires se toma su tiempo para hacerlo, a Chotai, que es el encargado de YouTube, a Tenkai, que es el encargado y el enlace con los maestros, cada uno de ellos con trabajo. El día de hoy, Tenkai no estará con nosotros porque él tiene trabajo, él está en Kioto y tiene actividades, para él es de mañana, entonces le manda un abrazo afectuoso al maestro y a toda la sangha también. Probablemente esté en Veracruz próximamente, así que bueno, ya estamos calentando los motores, Shotai, para el próximo evento que tenemos en el mes de septiembre. ¿Cómo estás en Buenos Aires? ¿Hace frío por allá, Shotai? Buenas noches, gracias, Shigen. Sí, totalmente. Está bastante fresco acá. Pero bueno, igualmente estamos acá dispuestos para difundir el Dharma, como siempre. Eh, bueno, sí, les quería comentar muy brevemente acerca de las próximas actividades, sí, de presenciales. Más que nada, bueno, les comento rapidito sobre la Arseshin. Bueno, básicamente va a ser un retiro de silencio, ¿sí? La idea es practicar de forma intensiva, ¿sí? Las prácticas que se hacen en el budismo Zen. Practicamos, bueno, Zazen, ¿no? Hacemos varias sentadas durante el día, que bueno, es la meditación sentada en el budismo Zen, ¿no? Son unos 35 minutos y bueno, va a estar siempre adaptado a las posibilidades físicas de cada practicante. Se hacen también lo que se llama Kinjin, que es una meditación caminando, ¿sí? Unos minutos también entre sentada y sentada. Hacemos comidas con orioki, que son unos cuencos donde vamos a comer las comidas que se suele comer en los templos, ¿sí? En Japón, y prestando totalmente la atención en la forma en la que uno come, la disposición de los utensilios, ¿sí? Para comer y a toda la sanga. Sí, disculpe que mi gatita me está pidiendo para subir, si no me rasguña todo. Y después también hacemos recitación de sutras, ¿sí? Como el Hanya Shingyo y el Daishin Darani, ¿no? El Sutra del Corazón y el Daishin Darani. Todo, bueno, en el marco de estos 3 días, que va a ser 18, 19 y 20 de septiembre, va a ser en Veracruz. Y estamos haciendo un full racing para poder costear algunos temas de logística, así como como son los boletos para que Venerable vaya a México y cuestiones que hacen que, bueno, tengamos todos una session eh, eh, bueno, viva y que la podemos practicar sin ningún problema, ¿no? Bueno, también tenemos otros eventos como son la clase de caligrafía Zen, o sea, Yodo, la ceremonia del té y las pláticas abiertas. Creo que no me olvido de ninguna, pero bueno, lo vamos a estar promocionando en Facebook, sí, vamos a estar explicando distintas, con más profundidad de qué se tratan. Para no robar mucho tiempo del video, vamos a estar haciendo las publicidades a través de Facebook, sí. Y bueno, el día de hoy nos visita el maestro Kalama Sadak, ¿sí? Él es, bueno, desde 1996 emprendió su recorrido en el camino budista. Su dedicación lo ha llevado a traducir las profundas enseñanzas de Buda y de los grandes maestros de las tradiciones filosóficas mahayanas, el budismo tibetano y la psicología profunda theravadista. En palabras claras, sencillas y accesibles, adaptadas al contexto de nuestras sociedades modernas. Es egresado de la carrera de Sociología, sí, y Economía por la UNAM y doctor en Estudios de la Población por el Colegio de México. Su trayectoria incluye una destacada participación en organizaciones como la Orden Budista Triratna, la FPTM y el Instituto Buda Dharma,
donde culminó el programa de estudios budistas. A la fecha ha publicado 9 libros a través de ediciones Pax y ediciones EON, abordando una amplia gama de temas budistas y sus títulos incluyen lo que tenemos en pantalla. Actualmente continúa liderando Budismo Libre y organizando retiros, cursos y conferencias. Próximamente publicará 2 textos nuevos, sí, que son La Praxis Budista y el Lamrim Tibetano. Para más información sobre Budismo Libre, bueno, tiene su página de internet que es www.budismolibre.org y tienen en pantalla sí, el número de WhatsApp y también el, el mail, sí, que es retiros@budismolibre.org. Así que bueno, el día de hoy, el maestro, bueno, el tema de hoy será la contemplación y la concentración, la paradoja de la sabiduría. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Maestro, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Hernán. Te agradezco mucho tus palabras y le agradezco mucho también, obviamente, a todo el equipo de Girando la Rueda del Dharma por su iniciativa para todos los viernes tener este tipo de conferencias. Muy bien, pues, y gracias obviamente a Guillén Beatriz, mi querida amiga veracruzana, por estas invitaciones que nos hacen. Hoy le quiero comentar un tema que me ha volado mucho la cabeza últimamente con las lecturas que he hecho de Byung-Chul Han sobre la contemplación y otras lecturas que he hecho sobre neurociencia. Me vino un tema que no he abordado públicamente, esta es la primera vez que lo abordo, que es el tema de la concentración y la contemplación. Y quisiera que cada uno de ustedes se ubicaran como practicantes meditativos, porque este es un problema, este es el corazón del problema de la meditación. Voy a hablar mucho sobre meditación porque estas dos formas de abordar la realidad, es decir, abordarla bajo el esquema de la concentración o abordarla o llevarla a cabo con la contemplación, tienen implicaciones completamente diferentes, como lo vamos a ver aquí, de aquí en adelante. Y pues voy a tratar de no pasarme de mis 45 minutos, a ver si puedo. Eh, pero pues a ver qué les parece esta situación que a mí me ha traído como, como un trapeador viejo limpiando un piso y volviéndolo a limpiar y volviéndolo a limpiar y no entender por qué no se limpia el condenado piso. Bueno, en general voy a partir que cada uno de ustedes ya son practicantes budistas y fundamentalmente ya son practicantes meditativos, personas que meditan casi diario, si no diario, casi diario, y que han tenido una experiencia ya profunda en las prácticas meditativas. En general, en el budismo decimos que para nosotros penetrar, para nosotros desarrollar nuestra espiritualidad en este camino o en estos caminos pasados del Buda, necesitamos tres herramientas, o necesitamos lo que se llaman las tres grandes habilidades. Necesitamos ética, es decir, normalizar y ajustar nuestros comportamientos a una ética, a una forma conductual. Dos, necesitamos meditación, es decir, la práctica del silencio, de sentarnos y observar tanto los estímulos externos como los internos. Y tres, pues necesitamos la sabiduría. En el budismo, como todos ustedes saben, el conocimiento, la comprensión es fundamental, ¿no? Pues nosotros no nos basamos en fundamentalismos, mucho menos en dogma y mucho menos en principios de autoridad. Nos basamos mucho en la práctica de la comprensión y el entendimiento. En esta plática, pues voy a abordar uno de estos tres grandes habilidades, que es la meditación, aclarando puntualmente lo que es la meditación desde el punto de vista de la tradición sánscrita, que se llama dhyana. Dhyana es el nombre
sánscrito a lo que se refiere a la meditación. Y Dhyana combina dos grandes cualidades mentales. La primera es la atención y la segunda es la ecuanimidad. Por eso a mí nunca me ha convencido muy bien llamarle meditación a la práctica de sentarnos. Más bien, ahí me gusta hablar de contemplación. Ahorita voy a dar mi argumento. ¿Y qué más se dice? ¿Qué se dice comúnmente en el budismo zen, en el budismo tibetano, no se diga en el budismo theravadista, en el budismo chan? En todos los budismos se dice que la meditación tiene varias funciones. Y aquí las apunté para que no se me fuera ninguna de ellas. Se dice que la meditación tiene la función de ir de lo superficial a lo profundo. Es lo primero que se dice. Después se dice que la meditación sirve para salirnos de la dispersión mental e irnos a la concentración. Y también se dice que la meditación sirve para que nuestra mente dividida, fraccionada, se unifique en una sola percepción, en una sola mente, podríamos decir. Y también se dice generalmente que la meditación ayuda para que nosotros tengamos capacidad de conciencia de irnos de la apariencia a la esencia. Esos son los dichos, podríamos decir, coloquiales de la meditación budista, ¿no? De la funcionalidad de la meditación budista. ¿Qué más se dice de la meditación? Bueno, tradicionalmente se dice que hay, hay una práctica de concentración, es decir, de enfocarnos a través de lo que se llama samadhi, y hay una otra fase que se llama contemplación, que se llama babajana. Babajana quiere decir cultivar y quiere decir una mente abierta. Y en general, antes de entrar ya al tema de la contemplación y de la concentración, se habla de dos sistemas, ¿no? La concentración y la contemplación podríamos decir, son enfoques de qué hacer con la mente. Samatha y Vipassana son técnicas para adiestrar nuestra mente. De samatha, ya todos ustedes saben, hay dos tipos de samatha. Un samatha que se llama un samatha con objetivo, o sea, cultivar la paz interna a través de un objeto que tradicionalmente ha sido la maestra, el objeto maestro de samatha con objetivo, pues es la respiración. Pero también a otros objetos, obviamente. Puede ser una vela, puede ser una estatua de Buda. Si eres cristiano o católico, puede ser Cristo, puede ser cualquier objeto, puede ser una flor, cualquier objeto que obligue a la mente a sentarse en ese objeto previamente definido y ahí nos quedamos. Y cuando nuestra mente, perdón, se queda asentada en un objeto, se supone que se calma y se supone que esa es la base de los cimientos de la paz interna. Pero hay un segundo sámata, un segundo tipo de sámata, que es el sámata sin objetivo, que es del que vamos a hablar posteriormente nosotros. Ese sámata sin objetivo trata de encontrar la paz interna simplemente en el proceso de contemplación. Después viene el segundo sistema técnico de meditativo, que se llama Vipassana, que la mayoría de ustedes practican Vipassana. Y se clasifica en dos tipos de vipassana, vipassana analítica y vipassana de visualizaciones. Hasta ahí me voy a quedar en estos dos sistemas para irme al tema fundamental. La mayoría de las prácticas de las escuelas budistas conciben la meditación como una concentración. Este es el primer fenómeno que hay que hay que poner mucha atención. Eh, Como si tener una mente dispersa, dividida, arraigada en la apariencia, en las superficialidades, fuera el problema, ¿no? Y la solución es lograr lo que se llama la concentración, la famosa sadhana. Yo quisiera, a ver si es que
necesito comenzar ya a usar más pizarrón en estas pláticas, pero yo quisiera que me acompañaran ustedes a conformar, déjenme ponerme aquí bien para que vean, a conformar dos esquemas. Por favor, no interpreten literalmente estos dos esquemas como si fueran dos esquemas absolutos y separados. No, no. Es una manera analítica de entender las cosas. Miren, todos nosotros tenemos dos formas de personalidad. Hay personas extrovertidas, muy sociales, muy hacia el mundo externo, que tienen varios yoes, que pueden andar en múltiples medios ambientes y en todos se desenvuelven bien, que en la psicología cotidiana clínica se llaman personas extrovertidas, ¿verdad? Quédense ahí con esa idea, con una persona muy social, muy hacia afuera. Y hay otras, estoy polarizando de adrede, ¿eh? Y hay otras personas que son mucho más introvertidas, gustan más de la soledad, no son muy dadas a las relaciones sociales, mucho menos a exponerse en público, y que son personas que podríamos narrar nosotros personas introvertidas. Eh, Estos dos tipos de personalidades pueden ejemplificar muy bien lo que es la concentración y la contemplación. Miren, la concentración, quédense, a ver, déjenme aquí, déjenme. Vamos a procurar quedarnos en esta columna de esta parte de aquí. La concentración y al mismo tiempo que la contemplación. La concentración vendría siendo una personalidad introvertida. La contemplación vendría a ser una personalidad extrovertida. Ahí les va. La concentración necesita un objeto para enfocar ahí la mente. La contemplación no necesita un objeto para enfocar la mente. La contemplación no enfoca, la concentración sí enfoca. A ver si me van siguiendo. La concentración es un acto, es una actividad de profundidad vertical. La contemplación es un enfoque amplio, horizontal. Entonces, concentración es vertical, contemplación es horizontal. En términos un poquito más poéticos, la concentración requiere una mirada hacia abajo, una mirada hacia adentro. La contemplación requiere una mirada hacia arriba, hacia el espacio, hacia el universo. Otra gran diferencia entre la concentración y la contemplación es que la concentración, por nuestras maneras de patrones mentales que tenemos, ahorita vamos a hablar un poco de la neuroplasticidad, la concentración requiere mucho esfuerzo, porque nuestra mente, por su propia naturaleza, es una mente samsárica. Y una mente samsárica es una mente distraída, divagante, vaga. En cambio, la contemplación no requiere esfuerzo alguno, porque la contemplación requiere simplemente tirar la mirada hacia arriba, no hacer ningún esfuerzo, crear o conectar nuestra mente con todo el espacio que hay, ¿no? Y no requiere un objeto específico de la concentración. Entonces, la concentración requiere mucho esfuerzo, la contemplación no, pero no requiere ningún esfuerzo. Ahora, ya teniendo este esquema que espero no os haya mareado mucho, pero entiendan una cosa muy fácil. Concentración es enfoque, es agarrar nuestra mente, los factores mentales y depositarlos en un objeto con un esfuerzo y una disciplina al estilo terabadista, ¿no? Al estilo de los terabadistas, ¿no? ¡Bum! Ponemos nuestra mente en ese objeto.
ya sea un objeto material o ya sea un objeto inmaterial. Un objeto material puede ser la respiración, un objeto inmaterial puede ser, por ejemplo, el amor y la compasión. La contemplación requiere lo contrario, requiere apertura y ampliación, requiere, por eso decía que la contemplación es horizontal y la concentración es vertical, es profundidad, el otro es horizontalidad. De estos dos métodos, y aquí la segunda pregunta, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el mejor sistema para desarrollar la sabiduría budista? ¿La concentración o la contemplación? Sin querer decir que la concentración es buena o mala y la contemplación es buena o mala, no. ¿Cuál para ti, te produce mejor entendimiento de lo que es la sabiduría budista? ¿Concentrarte y enfocarte o crear un espacio de contemplación abierta y horizontal? Ahora, aquí apunté, pero me lo voy a saltar lo más rápido posible. Vendría siendo la sabiduría budista. ¿Qué es la sabiduría budista? ¿Qué podemos nosotros dilucidar después de tantos años de estudio, de práctica, de retiro, de cursos, de pláticas, de encuentros, desencuentros, de coincidencias, pleitos, etcétera? ¿Qué podemos nosotros decir que es la sabiduría? ¿Qué es lo que nos importa? Yo decía al principio, la sabiduría es la estrategia básica del budismo para poder liberarnos del sufrimiento. Pues bueno, yo aquí hice una lista, no las voy a explicar, las voy a exponer nomás. Ustedes las pueden apuntar ahí y posteriormente las platicaremos en otras pláticas. La sabiduría budista es, en primer lugar, primerísimo lugar, entender perfectamente bien, no solamente intelectualmente, sino intuitivamente, los que son los tres sellos de la realidad. Entender la impermanencia, anicca, entender la insatisfacción, dukkha, y entender la insustancialidad, suñata. Eso sería, en primer lugar, lo que es la sabiduría budista. En segundo lugar, ¿qué sería la sabiduría budista? No estoy poniendo uno o dos de importancia, perdone. Estoy poniendo nomás en términos de la práctica, más bien. No es porque uno sea más importante. En segundo lugar, sabiduría es saber cultivar los cuatro inconmensurables, las cuatro emociones inconmensurables. Cultivar el amor, la compasión, el gozo y la ecuanimidad. Lo que se llama meta, karuna, mudita y upecha. Ese era en su lugar. Primero entender los tres sellos de la realidad, después entender cómo cultivar y desarrollar los cuatro inconmensurables. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros decir que es sabiduría budista? En tercer lugar, desintegrar los venenos mentales, desintegrar el apego, el aferramiento, desintegrar la aversión y el odio y desintegrar la ofuscación o la ignorancia. Indiscutiblemente. Como tercer punto, así como tenemos que cultivar los cuatro inconmensurables en términos positivos, mentalmente tenemos que desintegrar o desintoxicar nuestra mente de estos tres venenos, que es el apego, la aversión y la ignorancia. ¿Qué más podríamos nosotros esperar que fuera la sabiduría budista? El cuarto punto. Pues podríamos esperar, y eso lo dice Siddhartha Gautama, el Buda, en muchos sutras, que la sabiduría budista consiste simplemente en saber qué acciones son virtuosas y producen felicidad, para incrementarlas, qué acciones de mente, palabra y cuerpo son positivas y producen felicidad, y qué acciones negativas habría que abandonar porque producen sufrimiento, ¿no?
A esto Siddhartha Gautama, el Buda, le llamaba la habilidad mental, ¿no? Ser hábiles en saber qué acciones producen, qué acciones positivas producen felicidad, para cultivarlas, para desarrollarlas, y qué acciones negativas producen sufrimiento para desintegrarlas y para no generarlas más. Y el quinto y último punto, el quinto de lo que es la sabiduría, sería las cuatro nobles verdades, ¿no? Que sería entender lo que es el sufrimiento, qué causa el sufrimiento, el detectar que el sufrimiento mental puede ser eliminado y crear un método, un camino para desarrollar este camino. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros entonces que la meditación la podemos hacer en dos grandes bloques. Una meditación de concentración, samadhi, que implica todo lo que ya les comenté, irnos hacia a la profundidad, tener un objeto, disciplinar nuestra mente, hacer un esfuerzo mental, duro, fuerte, para que nuestra mente no ande divagando, no se ande distrayendo. Ahí los budistas, theravadistas y los budistas, mis amigos Zen, son los expertos en esta disciplina cuasi militar de agarrar nuestra mente y ponerla en un objeto, en un lugar y dejarla ahí en la respiración 10, 15, 20 minutos o lo que sea. Y el otro podríamos decir, bloque, el otro sistema de prácticas meditativas es la contemplación, que ya lo vuelvo a insistir, la contemplación como un estado donde la mirada es hacia arriba, todo es amplio, no hay un objetivo, simplemente nos sentamos a meditar respirando, dejamos que nuestra mente surjan los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las expectativas, no actuamos, no disciplinamos, ojo con esto, no forzamos nuestra mente en la contemplación, simplemente nos volvemos como unos testigos, como unos observadores, tanto de lo que pasa afuera como lo que pasa adentro, pero no intervenimos. Si nuestra mente se va a China, la dejamos que se vaya a China, nosotros seguimos respirando, esperamos que la mente regrese suave, suave, solita, y regresamos y después me viene, ay, ¿qué voy a cenar hoy en la noche? Está bien, también lo contemplo, no lo quito, no lo pongo, o como decimos en nuestra práctica, en la contemplación, nada que apegarnos, nada que rechazar. Vienen pensamientos positivos, vienen pensamientos negativos, los tratamos exactamente igual. Vienen cosas que recordamos padres, vienen cosas que recordamos con mucho dolor, los tratamos exactamente. Nosotros seguimos en la contemplación. Ahora, ¿qué dice la neurociencia en el siglo XXI de estos dos métodos? Esto es lo interesante. Ya estamos llegando a donde quiero llegar. No por ser, no para materializar este tema, no es para crear un ambiente biológico, fisiológico, no es eso, es para usar metáfora. En la neuropsicología, hoy se dice que tenemos varias redes cerebrales. Voy a hablar dos de ellas fundamentales. Hay una red que se llama la red de neuronas de tareas y hay otra red que se llama la red de neuronas por defecto o la red de neuronas abierta. A ver, ¿qué es esto? Tú, cuando te concentras en una tarea, ya vamos a dejar un poquito la meditación ahorita para después retomarla. Tú, cuando te concentras en una tarea, ya sea un problema de cálculo, ya sea en tu contabilidad, ya sea si eres químico o una fórmula química, en cualquier tarea, ya sea si eres arquitecto o eres médico, estás revisando un expediente de un paciente, necesitas samadhi, para hablar como budista, necesitas samadhi, necesitas concentrarte en la tarea, ¿no? Muy probablemente basada en un problema,
Y muy probablemente porque tu mente necesita tener una solución a ese problema o a esa situación que estás, que estás abordando. Ahí, cuando tú te concentras en una tarea, en una ocupación, tu cerebro, tanto cerebral como corazón e intestinos, activan la red de las neuronas de tareas y activan ciertos lugares del cerebro, que después se los puedo platicar si nos da tiempo, y activan y desactivan otras partes de tu cerebro. ¿No? Se supone que cuando nosotros estamos en una tarea, la actividad que más se activa en el cerebro es en nuestra corteza cerebral. Es decir, la telita que cubre todo nuestro cerebro, es ahí donde se concentra lo que se llama la capacidad analítica, que en términos muy gruesos se dice que es en nuestra esfera izquierda donde está esta capacidad analítica. Y se prenden, y eso se ha visto científicamente por los neurólogos, se prenden ciertas zonas de tu cerebro cuando estás concentrado. Ahora, cuando, cuando no estás concentrado, por ejemplo, que vas caminando por el parque, baboseando, diríamos en México, haciendo tontería y media, sin ningún objetivo, sino que estás paseando por pasear, o que vas con tu perrito y vas pensando en lo que vas, en cualquier tontería y cualquier cosa, cuando estás en una situación de ocio, tu rayo ocio, cuando estás en una situación, por ejemplo, de ensueño, es decir, cuando nos llega esa etapa antes de irnos a dormir, esa etapa que podríamos nosotros coloquialmente en México hablar como la etapa de la hueva, que tienes flojera, ¿no? Y te sientas y te pones así y sin nada, y quizás tomando un café y dejando a la mente en paz y pensando tanto en cosas muy serias como en tantas tonterías, ¿no? Como estás en esa etapa, podemos decir, de ensueño, ¿no? La red de tareas se apaga y se prende la red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto, y aquí viene la posible respuesta que cada uno de ustedes se puede dar frente a estos dos métodos meditativos. La red, fíjense lo que ha descubierto la ciencia neurológica del siglo XXI. La mayoría de los inventos, la mayoría de las grandes obras literarias, las poesías más hermosas que hemos creado los seres humanos han venido fundamentalmente en los espacios de ocio. Resulta que hoy se está descubriendo que la red neuronal por defecto o la red neuronal abierta es donde reside nuestra capacidad de innovación y de creación. Y que en cambio, en la red neuronal de tareas, en la red neuronal enfocada, reside nuestra capacidad de comprensión. Ojo con esta diferencia entre comprensión e innovación. Es decir, la capacidad analítica, intelectual que nosotros podemos poseer se basa en la red neuronal de tareas, en samadhi, en tener la capacidad de verticalizar nuestra mirada e irnos a la profundidad de mis emociones, de mis experiencias, de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi país, lo que está pasando en mis emociones, en mi cuerpo, etcétera. Ahí nos vamos a la capacidad de comprensión y entendimiento. Pero en cambio, la capacidad de innovación, de creación, surge básicamente en la red de neuronas por defecto, es decir, en la ampliación, es decir, en el descanso, en la fiesta, en la comida, cuando estás ensoñando, cuando estás tirando la hueva. Ahí
la mente, las neuronas que están fundamentalmente en el prefrontal izquierdo, ¡pum!, se prende y vienen las buenas ideas. Este tema, les voy a narrar una cuestión personal porque se me hace que, porque esto vino por una cuestión. Yo me comencé a dar cuenta hace unos meses para acá que cuando me estaba bañando o cuando estaba tomando mi vasito de agua caliente, que me paro y tomo mi agua caliente sin ningún más que tomar mi vasito de agua caliente, y cuando me venían todas las buenas ideas de, ay, ahora tengo que hacer esto, o la respuesta a un problema con el WhatsApp, ¡pum!, me venía allí, la respuesta a esa página que no me salía, la idea, ¡pum!, me viene ahí, y me comencé a dar cuenta que la innovación me nacía cuando estaba en ese espacio de ocio. Y curiosamente, eh, hoy me he puesto a leer mucho por esta temática a Byung-Chul Han, y él tiene dos libros que se los recomiendo mucho si quieres llegarle a este tema. Uno que se llama La Sociedad del Cansancio, realmente un librito chiquito maravilloso para entender lo que está pasando hoy en día. Y otro libro que sí está en la mayoría de las librerías hoy en día, en toda aquí América Latina, que se llama La Contemplación. Precisamente así se llama. Y comencé a relacionar eh, estos dos sistemas de cómo tú puedes llevar tu vida, porque son sistemas de qué quieres hacer con tu vida. ¿Quieres hacer una vida? Estoy hablando de una vida budista, obviamente, no estoy hablando de la vida en abstracto, estoy hablando de la gente que nos dedicamos a la práctica del Dharma. Y que el Dharma, si no eres budista, por lo menos eres una persona que estás muy ligada, podríamos decir, a las enseñanzas del Siddhartha Gautama, ¿no? No tienes que ser budista como decimos nosotros, ¿no? No tenemos que ser budistas para practicar las enseñanzas del Buda, ¿no? O eres una persona que, que, que está en en la dinámica contemplativa. Miren, déjenme decirles una cosa. La sabiduría, o por eso le llamé a esta plática la paradoja, ¿no? La paradoja de la contemplación. Paradoja quiere decir que es un sistema que aparece contradictorio, pero que en el fondo no lo es. Bueno, aquí está la respuesta. Creo que aquí, creo, cada uno de nosotros debemos saber manejar dos autos. El auto automático y el auto de estándar de cambios. El auto automático es el auto que nomás tú le pisas el acelerador y hace toda su tarea solito. Ese podría ser el método contemplativo. Es decir, te estás bañando, dejas tu mente en paz, ¡pum, pum!, se prenden la parte prefrontal y la parte trasera acá de nuestro cerebro, que son la innovación, y vienen las respuestas a un montón de problemas o un montón de dudas que traías, ¡pum, pum!, salen las respuestas correctas, cierra la llave de tu regadera y resulta que ya lo traigo, ya. Y te vas a tu escritorio, pum, 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 o te vas a tu mesa de trabajo, o le hablas a una persona, oye, fíjate que vamos a hacer esto, porque ya encontré cómo resolver este problema. O eres de las personas que necesitas el carro estándar. ¿No? Meter la primera, meter la segunda, meter la tercera, meter el acelerador, mete un poco de freno, mete la cuarta, ahora regresa a la tercera, regresa a la segunda, que es el método analítico, el método de la comprensión y el entendimiento con esfuerzo. Ahí tienes que hacer mucho esfuerzo y tienes que ir hacia adentro, hacia al fondo de las cosas. Y miren lo curioso de que lo que es estas dos, le voy a llamar metodologías de la práctica meditativa. La concentración y la ampliación o la contemplación. Y miren lo que es las cosas de la vida, pues, ¿no? En términos de las grandes escuelas budistas, los theravadistas y el budismo zen tienden a privilegiar
la concentración, la samadhi. Porque para el theravadismo y para los del Zen, y un poco los del Chan también, los del budismo chino, la comprensión y el entendimiento son los corazones, son el corazón, podríamos decir, de la práctica budista. El comprender, el entender las cosas. En cambio, los budistas mahayanas, que desarrollan más el tema de la, fíjense qué interesante, el tema de la compasión y del amor, tienden a ser más contemplativos, porque el amor y la contemplación, el amor, perdón, y la compasión requieren una metodología contemplativa para poder ver a los demás. Para poder ver a los demás, tú tienes que ver hacia afuera, no hacia adentro. Y tienes que ver al mundo. Cuando sales contemplativamente, estás viendo el mundo, estás viendo las personas que están a tu lado, las personas que están trabajando contigo. Si vas al parque, estás viendo las personas que están sentadas, estos que están caminando, aquellos que están haciendo ejercicio, estás escuchando los pájaros, estás contemplando. La contemplación es la base del amor y la compasión. La concentración es la base del entendimiento y la comprensión. Ahora, no se trata de definir uno u otro bando. Se trata de saber qué en tu experiencia de vida, en qué momento vas a usar la concentración y en qué momento vas a usar la contemplación. Y eso yo le podría llamar la sabiduría budista. La sabiduría budista comprende o desarrolla nuestra habilidad, ya sea para concentrarnos o para abrirnos, ya sea para contemplar el mundo o contemplar nuestro mundo interno, nuestra comprensión emocional o nuestra comprensión de nuestras relaciones con los demás. Y ese es el juego en que estamos en nuestra práctica diaria, ¿no? Es sumamente difícil quedarte solamente en la concentración samadhi y es sumamente difícil quedarte solamente en la contemplación. Hay como, si ustedes analizan tu diario existir, puedes tener ahí una buena brújula de cuándo requieres concentración y cuándo requieres la contemplación. En el budismo tibetano, ya no había entendido yo esto muy bien hasta últimamente, hay dos grandes corrientes, muchos de ustedes la conocen, que es la corriente del Dzogchen y la corriente del Mahamudra. Dzogchen quiere decir la gran perfección y Mahamudra quiere decir el gran signo, el gran mudra. Y curiosamente, todos los Dzogchen y Mahamudra son algo diferente, dependen de diferentes escuelas dentro del budismo tibetano, pero las dos postulan en un rango mucho mayor la contemplación que la concentración. Y lo que dice el Dzogchen, por ejemplo, se los voy a poner, se los tengo que sintetizar así, porque sería casi imposible irme más allá del tiempo que tengo. El Dzogchen te dice, siéntate, tú ya eres Buda y solamente lo que tienes que hacer cuando te medites es conectar con esa budidad natural que tú ya tienes. Ya no la hagas de todos, ya no nada de hacer que caminos graduales, ni nada. Tú siéntate y si te sientas sin molestar a tu mente de naturaleza de Buda va a surgir por sí mismo. Es lo que dice el Soche. Mahamudra es un poco más gradualista, te dice, siéntate, ¿no? Y ve desintoxicando tu mente de los venenos hasta que conectes gradualmente con tu naturaleza de Buda. Pero los dos tienen la misma, podríamos decir, dinámica de contemplar. Uno contempla en directo y otro contempla de manera gradual, pero los dos postulan la contemplación como la herramienta más fundamental para conectar con nuestra naturaleza de Buda.
¿Qué más podemos decir? Pues podemos decir que de aquí en adelante tendremos que ser como estas personas que los semáforos están con dos, tres bolas, los alardeístas que están con dos, tres bolas, brincando una y agarrando otra, brincando. Más o menos, yo creo que nuestra meditación en la práctica budista tiene que entender perfectamente bien que cada uno de estos métodos tiene su sentido, tiene su creatividad y tiene sus límites. Por ejemplo, la contemplación, su límite, pues es que no te va a ayudar mucho para comprender y entender las cosas. Te va a ayudar muchísimo para conectar con las cosas, para conectar con las personas, para conectar con el universo, para destruir nuestra egocentricidad y entender que somos una red infinita de causas y efectos. La samadhi, la concentración, no te va a ayudar mucho para desarrollar un buen corazón, porque la concentración samadhi requiere el enfoque, el ensimismamiento imperativo para irnos hacia dentro de nuestro mundo y poder conectar con nuestras verdaderas emociones, con nuestros pensamientos y poder gestionarlos de una u otra manera. Entonces, las dos tienen sus ventajas y las dos tienen sus desventajas. Entonces necesitamos más bien como una práctica que sea ágil, hábil en pasar de la concentración a la contemplación y de la contemplación a la concentración. ¿Qué es lo recomendable? Obviamente, lo recomendable es empezar con la concentración. Enfocarnos, respiración, o cuerpo, o sensaciones, o sonidos, lo que guste. Y ya que está nuestra mente bien concentrada, soltamos y nos vamos a la contemplación. Ya si nos cansamos a la contemplación, nos vamos otra vez a la concentración. Y ahí cerramos. Ese sería como el método más recomendable. Concentración, contemplación y cerramos con concentración. De tal manera que podamos nosotros estar jugando con las maravillosas cualidades que nos ofrece cada uno de estos dos métodos. El método de la concentración sadhana, que nos ofrece entendimiento, comprensión, desarrollo intelectual, desarrollo conceptual, entendimiento profundo, trascendental, y lo que nos ofrece la contemplación, que es tener un corazón bondadoso, tener capacidad de conectar con el mundo exterior que hoy tantos problemas nos está causando con las redes sociales, con la soledad, con la angustia, con el enorme miedo que todo el mundo expresa hoy en día por las situaciones que estamos viviendo. Y cada uno de ustedes pues tendrá la tarea meditativa de ver cuáles de estos dos métodos pueden resultar más eficientes y más eficaces. Y como les decía, puedes combinarlos también. Puedes hacer un día pura concentración y al día siguiente pura contemplación. Puedes hacer el tercer día una mezcla, concentración, contemplación, concentración, o al revés, contemplación, concentración. Depende mucho de tu carácter, depende mucho de tu personalidad. Una de las características de nuestra práctica del Buda Dharma es que no tenemos dogmas, ni tenemos ni leyes absolutas. Todo depende de la circunstancia de tu vida, de cómo estás viviendo ahorita en tu casa, en tu departamento, lo que te está pasando, lo que te ha pasado, cuál de los dos métodos te puede funcionar mejor. Es cuestión de, de entrar a un samadhi y evaluar tu personalidad y ver cuál de estos dos métodos pueden ser más importantes en una época de tu vida y quizá en otra época pueden ser diferentes, ¿verdad? Quizá por ejemplo, para mí me está resultando mucho más productivo la vía contemplativa, sin dejar obviamente la vía concentrativa, ¿no? Y en el pasado, pues me resultaba más útil usar la vía concentrativa y no usar tanto la vía contemplativa, pues depende de cómo te esté yendo en la vida.
para que agarres 1 o 2 metros. Fíjate muy bien en sus ventajas y fijarnos muy bien en las desventajas que tiene cada uno de estas. Yo lo que podría concluir es que no podemos manejar la meditación como únicamente sati, como únicamente desarrollar la atención. Eso está muy bien, es una herramienta fundamental, pero la meditación budista es también contemplación. Y la contemplación es conectar con el mundo, conectar con los demás, mirar hacia los demás, abrir nuestra mente hacia los demás, conectar con los demás, conectar con los sucesos, con las situaciones, con lo que estamos viviendo. Y pues DJ, esto sería espero no haberlos metido en dudas y en un laberinto ahí de preguntas, pero yo creo que es muy fácil entender esto. Tu mente a veces requiere enfoque, tu mente a veces requiere desenfoque, ampliarse. A veces nos concentramos y a veces nos desconcentramos. En estos términos, la distracción, la vagancia mental, la hueva, el ocio, son cualidades que tenemos que cultivar también, tal y como lo señala una y otra vez nuestro querido filósofo Byung-Chul Han. Necesitamos saber recrear los rituales, recrear la fiesta, recrear la improductividad, saber detenernos, saber no hacer nada sin sentirte culpable, sin sentirte responsable, para que eso nos vaya incrementando nuestro lado innovador. Pero también tenemos que saber a veces en nuestras mañanas o en las tardes, saber concentrarnos, enfocarnos, sacar nuestras tareas, nuestros compromisos, nuestras prácticas éticas, en el trabajo, en la familia, cuando manejamos, cuando viajamos, tener muy claramente bien establecido cuándo enfocarnos y cuándo desenfocarnos, cuándo estar con nosotros en samadhi y cuándo estar en los demás en la contemplación. Sí, yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, saber manejar el centro y la descentralizada. Bueno, eh, muchas gracias por su atención y dejaremos unos minutitos, Guillén, de preguntas, comentarios. Estamos aquí dispuestos. Todavía aguanto unos 10 minutos. Sí, sí, mire, tengo como 10 preguntas aquí en el chat porque me las mandan de redes y saludos de todas partes. Pero bueno, Marilú Ordóñez de Canarias dice que lo esperó despierta, pero que muy feliz de escucharlo. Dice, ¿cómo podemos contemplar directamente los 3 sellos del Dharma? Dice, para que dejen de ser solo un conocimiento intelectual y se convierta en una experiencia que transforma. Básicamente, desde mi punto de vista personal, creo que la mejor manera de detectar la impermanencia, la insatisfacción y la insustancialidad es sentarte a contemplar y ya, y ver cómo todo surge, está un rato aquí y desaparece. Y cómo cuando surgen pensamientos negativos o emociones afligidas nos hacen sufrir, dukkha, ¿no? Y cómo esos mismos pensamientos o esas mismas emociones al desaparecer hacen desaparecer dukkha. Creo que a lo mejor, para que no sea una cuestión, creo que, a ver, voy a aclarar, es muy importante estudiar. Hay que estudiar lo que es la impermanencia, hay que estudiar lo que es el sufrimiento y hay que estudiar lo que es sunyata, lo que es la vacuidad. Hay que sentarnos a estudiar. Tenemos que entender conceptual, porque es el requisito fundamental de entender intuitivamente estos 3 sellos. Además del estudio, la contemplación de la impermanencia, de la insatisfacción e insustancialidad. Y es muy recomendable, vete a un parque, siéntate, ¿verdad?, en ese parque y ve cómo todo está fluyendo, cómo nada permanece,
como no hay sustancia en nada de lo que está pasando, las hojas de los árboles moviéndose, la gente caminando, los animalitos allá abajo, las arañas y las hormigas ahí cruzando. Siéntate y conecta con estos tres sellos de la realidad. Es cuestión de una verdadera entendimiento conceptual acompañado con una verdadera contemplación. Pero sí hay que estudiar. Eso sí, la contemplación no quita el estudio, ¿eh? Porque entonces nos volveremos estúpidos, nos volveremos tontos, ¿no? Tenemos que contemplar con sabiduría. Eso. Gracias, maestro. Tenemos aquí de Mario Osvaldo Sorieni, saludos desde Altagracia, Córdoba, Argentina. Mario Villegas de Ontario dice, ¿desde el budismo la meditación busca cambiar el cerebro o simplemente reevaluar la naturaleza de la mente? Desde el budismo, lo que se trata es de transformar nuestra mente. Y para no meter más barullo, yo diría, desde el budismo queremos tener una mente samsárica y llegar a una mente nirvánica. Lo que hemos hablado hoy en día es que para llegar a esta mente nirvánica tenemos estos dos caminos, el camino de la concentración y el camino de la contemplación. Pero lo que queremos en el mundo básicamente es transformar nuestra mente. Hay métodos de corto plazo, hay métodos de largo plazo, pues depende de la escuela y después depende mucho del esquema de trabajo que tenga la escuela budista que uno esté siguiendo. Bueno, y la última pregunta, las demás se las haremos llegar al maestro para que se las respondan por tiempos. Luisa Ramiro de Zacatecas. Maestro, dice, para algunas escuelas la concentración es la entrada a una verdadera práctica, como las casinas para el Theravada o Rigpa en Soshin. ¿Qué opina usted de esto? ¿Es correcto? Sí, como les decía, eh, la tradición de más de 2500 años nos ha enseñado que para ser un buen contemplador necesitas tener una buena práctica de concentración. Estoy completamente de acuerdo. El problema a veces se suscita porque algunas escuelas solamente se quedan en samadhi, en la concentración, y no evalúan, no ponderan, no utilizan la contemplación, porque la contemplación en muchos sentidos huele mucho a dispersión, huele a divagancia, huele a perder el tiempo, no huele muy bien para las personas que están muy asentadas en la concentración. Pero yo lo que quise en esta plática es desbaratar esa idea y decirles, contempla y concentra y contempla, ¿no? Pero tanto Rigpa como los theravadistas y todos, pues tienen la base de una contemplación no samsárica es samadhi, es la concentración. Y por cierto, se me pasó comentarles que la contemplación, así como estamos hablando, en sánscrito se llaman las famosas llanas y en tibetano son las famosas bhumis, ¿no? Que son la manera en que nosotros vamos ampliando gradualmente la contemplación. No más que, pero sí estaría de acuerdo con la persona que habló, que dice. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues esto llegamos al fin el día de hoy. ¿Quiere usted agregar algo más a esta plática? No, pues muchas gracias a todos por su presencia. Qué bueno que estén aquí en la Girando el Rueda del Ruido, Girando la Rueda del Dharma. Y agradecerte a ti, Gigi Beatriz, todo tu cariño y toda tu atención que nos brindas. Es un honor estar aquí con usted. Muchas gracias a todos. Tengan buena noche. Y Muchas gracias. contemplen y concéntrense. Las Sí, dos. así lo haremos, maestro. Gracias, gracias. Gracias a todos. Probablemente me dicen que el audio no se oía muy bien. También tenemos comentarios de lo mismo. Bueno, ya que esté en YouTube, buscaremos ponerle un filtro para que escuchen ustedes mejor la plática. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana
que entre aquí con más maestros, con más transmisiones. Por favor, los que gusten, tenemos actividades presenciales y online para el mes de septiembre. Los esperamos aquí en Girando la Rueda del Dharma. Gracias, Gasho, Meta, Namo Po.